Buen día a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy les presento esta planta que es una alternatera ficoidea, party time, o también llamada coqueta, mosaico y jardinera. Yo la conocía como mosaico, o mejor dicho la conozco como mosaico. Miren qué planta tan hermosa. Y es que lo interesante de esta planta es que tiene estos dos colores, el fucsia y el verde. Ahora, de esta planta del género alternatera, fíjense pues, tenemos aproximadamente 140 especies en todo el mundo, pero esta, que es la ficoidea, solo se encuentra en regiones tropicales de América. Es que qué planta tan hermosa. Ahora bien, de esas 140 especies, hay muchas que son bonitas. Sin embargo, lo interesante de esta, como les digo, es este color fucsia. La altura que llega aproximadamente esta planta son unos 30 centímetros, pero este es de tipo arbustivo. Entonces yo creo que más o menos ya llegó a su altura, un poquito más tal vez le hará falta, y después tendrá que colocarse de esta manera. De hecho, aquí ya empiezan a venir otras ramitas y empiezan a colocarse para los lados. Si se dan cuenta, aquí también, esta parte de aquí, esta sería para el lado de atrás. A ella la utilizan como es tipo arbusto pequeño. Puede ser utilizada, o mejor dicho, es utilizada tipo de forma rastrera o tapizante. Lo que quiere decir es que, digamos, en lugares donde haya mucho color verde, la colocan para que este color fucsia haga contraste. U otros colores, tal vez podríamos colocar el morado. Ella florece en primavera. Las flores son blancas y pequeñitas. Son muy bonitas. Esta no me ha dado flores todavía, pero espero, Dios mediante, el otro año pues ya pueda yo contar con las flores y les haré un video con respecto a ellas. Fíjese que es una planta que necesita luz directa del sol, no tolera heladas. Ahora, si el frío no es muy intenso, lo que va a suceder es que esta parte de aquí se va a secar, se va a caer y va a brotar de nuevo. Pero si podemos evitar que llegue a ese punto, pues sería lo mejor. Entonces obviamente el sustrato pues tiene que estar bien drenado, o sea, el sustrato tiene que tener buen drenaje para que no tengamos problemas de hongos, ya que obviamente pues no, el encharcamiento no es miren, miren lo que tenía. A ustedes, miren, no me había dado cuenta. Les cuento que esta oruga se agarra de la parte, vamos a ver, de esta parte de aquí. Y esta parte que está aquí es por donde come. Pero tiene de 4 a 6 patas. Pero al final de cada pata tiene una especie de aguja. Entonces cuando aparece un insecto, como la parte de atrás está enganchada en alguna rama, la parte de arriba ensarta las 6 agujas y empieza a devorarlo. Lo que no me acuerdo es si inyecta veneno, pero con solo el hecho de agregar, vamos a ver si se ven bien. A ver. Ahí se ven.
tal vez se ven las agujas. Entonces eso explicaría ahí están las agujas. Entonces eso explicaría las marcas que tienen las hojas. Miren ustedes, hombre. Bueno, ahorita me retiro, solo voy a llevar a este amiguito a otro lado. Bueno, luego de este triste pero hermoso encuentro con nuestro amiguito, continúo contándoles de que con respecto al riego, obviamente esta planta tiene que tener el sustrato completamente seco, porque vamos a tener problemas. Entonces, en primavera, verano y es que va a depender también de la cantidad de calor que haya, así tendríamos que ver cuántas veces la vamos a regar. En invierno pues ya de la misma manera tendríamos que cesar bastante todo este proceso de riego. Los trasplantes con respecto a esta planta se hacen en primavera. Aquí donde yo vivo pues solo hay, permítanme, aquí donde yo vivo solo hay verano e invierno, entonces tengo que, pero realmente ahorita, aunque estemos en invierno, sigue habiendo mucho calor, entonces podría decirse que hay verano todo el año. Miren ustedes, esta es la marca del querido amigo que nos dejó. Miren ustedes, hombre, no me había percatado, no estaba tan pequeño. Bueno, el abono puede tener humus o materia orgánica, pero esto lo vamos a hacer cada 15 días en primavera para lograr con estas flores. Es que realmente las flores son pequeñas pero son muy bonitas, a mí me gusta mucho. Ahora, como es tipo arbustivo, no necesita poda. Sin embargo, para tenerlo de una manera compacta, tendríamos que, obviamente cuando esté más grande, pinzar las puntas, porque así lo que vamos a hacer es de que empiece a brotar así como aquí, este que va aquí. Se dan cuenta, aquí viene otro chiquito y este otro chiquito que está aquí. Y así lo que haríamos sería un arbustito. Ahora imagínense, es que miren, es que realmente el color fucsia es bastante intenso. Entonces, plagas, a esta planta le afecta el hongo con respecto a un exceso de riego. Y ahora ustedes se dieron cuenta que las orugas. Pero esta oruga tuvo que haber venido aproximadamente ayer, porque yo revisé en la noche y no había nada. Porque ya tengo invasión de orugas otra vez y de babosas. Pero con eso creo que ya estamos. La planta es muy hermosa, los cuidados son relativamente fáciles. El único problema, como les digo, es con respecto al riego. Pero por lo demás estaríamos perfectamente hechos. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traeré nuevo contenido más adelante. Hasta pronto.